Buenas tardes. Señor viceconsejero de la Presidencia y Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, señor director del Centro de Estudios Andaluces, representantes municipales, alcaldes, querida familia, amigas y amigos todos. Como presidente de la Fundación Blas Infante y en nombre de su patronato, os damos la bienvenida a nuestra sede, que quizás sea el mejor lugar para rendirle homenaje a María de los Ángeles Infante, quien fuera el alma de nuestra fundación. Agradecemos vuestra presencia compartiendo con nosotros este acto. Dentro de estas paredes rememoramos su presencia, el eco de su voz durante los innumerables actos que participó y que con todo nuestro cariño queremos dejar patente los intervinientes en este acto. Cedo la palabra a nuestra vicepresidenta, María del Mar Calderón, y demás patronos de la Fundación Blas Infante. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora, buenas tardes, reitero las buenas tardes a todos, bienvenidos a la casa de María Ángeles, porque sigue siendo la casa de María Ángeles, está aquí con nosotros, se la siente, la energía de ella que aquí derrochó, está aquí y hoy venimos a compartirla y a homenajearla. Gracias al señor viceconsejero por su presencia, al director del Centra, a los alcaldes de la Ruta de Blas Infante, de Castro del Río, de Peñaflor, de Coria, a los patronos, que son los que hoy homenajean a su fundadora y a su presidenta, y a nuestra madre espiritual, porque en el camino del legado, de preservar el legado de Blas Infante, ha sido y va a seguir siendo nuestra madre espiritual. Vamos a hablar mucho, con lo cual yo voy a intentar ser breve. De la persona de María Ángeles, aquí está su familia y sus hijos, mejor que ellos no va a hablar nadie, pero a mí me gustaría solo destacar 3 rasgos de la personalidad, que no de la persona. Su integridad y su dignidad, que la mantuvo desde que era una niña, a pesar de todas las vicisitudes por las que pasó. Y sobre todo al frente de esta fundación lo demostró de forma inequívoca. Su independencia, cómo defendió la independencia de su hija, la fundación, en momentos durísimos, momentos que los patronos conocen bien, ella mantuvo siempre esa bandera. Y luego la generosidad, porque hay que ser muy generosa para dejar paso, cuando ya la edad nos va, para dejar paso a las nuevas generaciones de la familia Infante en su hijo, a los nuevos patronos. Todos, estoy segura, hemos convivido con ella en mayor o en menor medida y todos tenemos anécdotas. Las mías personales las voy a guardar, con todo el cariño de que soy capaz. Pero las que hemos compartido todos, seguro que vosotros vais a enumerarlas cada uno unas cuantas. Muchísimas gracias y espero que este acto sea para todos un momento de felicidad y de alegría, como ella quería y nos dijo, que fuéramos alegres con ese genio del que habló Blas Infante. Muchísimas gracias. Y ahora le cedo la palabra a nuestra patrona, doña Concha Cobreros Viñas. Buenas tardes. Tienes que darle ¿Aquí? ¿Ahora? Bueno, cuántas caras que hacía mucho tiempo que no veía, pero que nos conocemos de hace tantísimos años. Viéndoos, a mí se me han venido a la cabeza unos años muy importantes que fueron el inicio de los años 80. El año 80, 81 para mí fue importante, fueron los años de trabajo en la Gran Enciclopedia de Andalucía, nunca bien ponderada. El 82, las primeras elecciones al Parlamento andaluz. También ahí tuve mi trabajo porque llevaba una revista, junto con Antonio Cascales, la revista de campaña del Partido Socialista en aquellas elecciones
de las que salió como presidente nuestro querido Rafael Escuredo. Y el año siguiente, bueno, ya se ve por lo que estoy hablando, Gran Enciclopedia de Andalucía, elecciones al Parlamento andaluz, primeras elecciones al Parlamento andaluz, que estamos hablando de unos años en los que había un ambiente de autonomía, estábamos en los inicios. Y en el 83 tuve el honor de participar con otros amigos en la creación de la Fundación Blas Infantes, de la que fui durante un tiempo su tesorera. Eran trabajos muy ilusionantes, eran años de complicidad y, bueno, la que nos dirigía, la que nos inspiraba, la que más fuerza tenía era, sin duda alguna, María Ángeles. Como decía María del Mar, no puedes enumerar en pocas palabras todo lo que una persona como María Ángeles te sugiere, ¿no? Pero yo la recuerdo como amiga. De hecho, tardé mucho tiempo en darme cuenta que María Ángeles era de la edad de mi madre, porque para mí era intemporal, ¿sabes? Era una mujer con una firmeza, con una belleza, con una delicadeza y, desde luego, con una gran honestidad y, efectivamente, independencia que defendió siempre a capa y espada, incluso en los momentos más difíciles de esta fundación. Nada más, María Ángeles, donde quiera que estés, te mandamos un beso. Antes de dar la palabra a Manolo Delgado, que va a ser el siguiente patrono, me gustaría decir que no está hoy con nosotros un patrono muy querido, que es Francisco Casero. Y no está con nosotros por un motivo alegre, porque lo han nombrado personalidad del año. O sea, es un honor también para la Fundación que a sus patronos lo reconozcan de esta manera. Así que, sin más, Manolo, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo voy a leer un texto para no pasarme del tiempo que hemos convenido aquí en los patronos de la Fundación, en las intervenciones. Blas Infante fue un padre tardío. Cuando nació su primera hija, Luisa, él tenía 43 años. Cuando nació María de los Ángeles, 47. Parece como si hubiera estado esperando una madurez, resultado de ese periodo de recogimiento, de ese viaje interior que culminó durante su estancia en Isla Cristina. Allí, en 1928, Blas Infante, durante los meses del primer embarazo de Angustias García Paria, escribió algo referido a la paternidad que, visto desde ahora, podría parecer premonitorio. Tengo la evidencia, decía Blas Infante, de que solo viviendo la verdad continuaremos alentando gracias a la vida de nuestros hijos. Como casi siempre, iban a ser las mujeres las que, poniendo los cuidados en el centro de sus vidas, procuraron que la memoria, el pensamiento y la obra de Blas Infante tuvieran continuidad. María de los Ángeles, como si hubiera sentido como un mandato esa declaración de su padre, dedicó su vida, por amor a él y por convicción propia, a que Blas Infante haya podido alentar, haya podido tomar vigor entre nosotros, custodiando y cuidando el tesoro de su verdad, de su recuerdo, de su pensamiento y de su obra. Desde su condición de hija de aquel entorno y también de mujer andaluza, desde una intuición y una sabiduría que con esos mimbres traía ya de fábrica y de la que los que la hemos conocido, hemos tenido la suerte de conocerla, hemos sido testigos tantas veces. Con esta brújula afrontó las dificultades de su vida familiar, que no fueron pocas ni pequeñas, enviudando muy pronto y teniendo que sacar adelante con su trabajo a sus 3 hijos y afrontar la muerte de su hija María de los Ángeles. Y desde esa sabiduría asumió también la presidencia de la Fundación Blas Infante cuando fue creada en 1983, cuando eran muy pocas las mujeres en cargos de esta responsabilidad. Bajo su presidencia, la Fundación
por razones ajenas a la misma, atravesó momentos difíciles en algunos de los cuales vimos incluso peligrar su continuidad, y ahí estuvo ella siempre para dar aliento y ejemplo de firmeza, de coraje y de convicción, para que la tarea de la Fundación, dando a conocer y difundiendo el legado de su padre, pudiera seguir adelante en medio de un contexto en el que el pensamiento de Blas Infante hoy continúa siendo desconocido para la gran mayoría de los andaluces, más de 40 años después de que el Parlamento andaluz lo proclamara padre de la patria andaluza. Un legado, el de Blas Infante, que María Ángeles siempre tuvo claro que tiene como destinatario al pueblo andaluz. Y por eso ella, con las formas más amables y respetuosas, pero con la máxima firmeza, siempre trató de mantener ese legado lejos de posibles utilizaciones y manipulaciones partidarias o partidistas. También María Ángeles fue plenamente consciente de la actualidad de la obra de Blas Infante, de su vigencia como herramienta política para la necesaria transformación de Andalucía. María de los Ángeles Infante será para nosotros siempre una referencia, un ejemplo de coherencia, de compromiso, de generosidad, de entrega y sobre todo de amor a su pueblo, de amor al pueblo andaluz como forma de amar y de comprometerse con todos los pueblos del mundo. Nos dirige ahora la palabra el patrono don Javier Escalera. Buenas tardes. Antes que nada agradecer a la Fundación y concretamente a la familia y muy particularmente a Javier la oportunidad de participar en este homenaje. Tengo que decir que yo no tuve la oportunidad de conocer muy en profundidad a María Ángeles. El conocimiento que tengo de ella personal procede de las veces que coincidimos en actos, la mayor parte de ellos organizados por la Fundación, el homenaje de la carretera de Carmona, la entrega del premio Blas Infante, los congresos de la Fundación y actividades como esta, ¿no? En ellas tuve ocasión de charlar brevemente, a veces, a otras veces un poco más extensa, pero evidentemente de manera puntual. El recuerdo más fuerte que me quedó de ella de esos momentos, que me quedó marcado, fue su mirada azul. Una mirada que, por una parte, expresaba dignidad, expresaba generosidad, pero también una profunda tristeza. Una tristeza que yo supongo dejó marcada en su alma aquel infausto día de agosto en el que unos desalmados la arrancaron de los brazos de su padre para llevárselo y no poder volver a verlo nunca más. De todas maneras, una tristeza que, lejos de quedarse en la nostalgia o en la melancolía, yo creo que para ella fue un impulso que le dio fuerza para el empeño, junto con la familia, de conservar la memoria de la figura, de la obra y del pensamiento de Blas Infante durante 50 años oscuros que finalmente permitieron recuperar abiertamente, ¿no?, el recuerdo de Blas Infante, siendo protagonista de la creación de la Fundación, que ha mantenido ese empeño hasta ahora. En ese empeño estamos los quienes participamos actualmente de la Fundación, y para ese empeño, para la continuidad de ese empeño, es para nosotros fundamental seguir teniendo la mirada inspiradora de María Ángeles para siempre en esta tarea. Muchas gracias.
Hoy no puede estar tampoco con nosotros, aunque me hubiera gustado, Rafael Escuredo, pero viene representado por Enrique García Gordillo, que nos va a hablar en su nombre propio y en el nombre de Rafael. Y bien que lo siente Rafael, lo que pasa es que son problemas físicos los que le impiden estar con nosotros hoy. Bueno, Rafael dijo que quería que la intervención fuera conjunta, son palabras suyas y mías, aunque está escrito lo que voy a leer en primera persona de Rafael Escuredo, es decir, lo voy a leer. María de los Ángeles Infante fue de las primeras que acudió al Pabellón Real de Sevilla, entonces sede de la Junta Preautonómica, a testimoniar su apoyo a la huelga de hambre que iniciamos para manifestar nuestra indignación ante los atropellos que el Gobierno de la Nación estaba perpetrando contra la voluntad ya manifestada por los ayuntamientos andaluces de conquistar una autonomía de primer grado como la que se había dispuesto para las nacionalidades históricas. María llegó con su hermana mayor, Luisa, que había dedicado su vida a cuidar el patrimonio material de Blas Infante, la casa que construyó en Coria, sus manuscritos, sus libros, su memoria y su bandera, la que acompañó toda su vida y que permanecía intacta, guardada celosamente en una urna de cristal, de la que salió por primera vez para encabezar en Sevilla la manifestación del 4 de diciembre. Luisa y María de los Ángeles trajeron esa bandera y la dejaron bajo la custodia de la Junta mientras durase aquella huelga de hambre. Un gesto que yo agradecí profundamente y con el que entendí que de esa manera las hijas de Blas Infante aportaban el aval que sabían que su padre había otorgado a la lucha por una Andalucía autónoma, libre, justa y solidaria. Siempre, a lo largo de aquellos años fundamentales para Andalucía, sentí el apoyo cercano y sincero de María, que fue quien asumió la representación de la familia con absoluta y apasionada entrega. María de los Ángeles Infante renunció en buena parte a una vida propia para profesar con votos indelebles la fe en las ideas de su padre, lo que le llevó a un compromiso irrenunciable para que Andalucía supiera de su vida y de su obra por Andalucía. María de los Ángeles encarnó casi físicamente el legado infantiano, que ella transmitía con tal convicción que calaba en las conciencias de todos los que la tratábamos. Blas Infante es el padre de la patria andaluza, como le reconoce nuestro estatuto, por su vida ejemplar, entregada a Andalucía, hasta la muerte que le llegó un 10 de agosto en el que fue asesinado en la carretera de Carmona. Acabaron con su vida, pero no con su obra, su mensaje y su legado. Creo que no exagero cuando afirmo que debemos en gran medida a María de los Ángeles que nos llegara con nitidez y sin mancha alguna la obra de Blas Infante. Su verdad y su fuerza para reivindicar sin complejos una Andalucía en pie de igualdad con otros territorios del Estado, una Andalucía consciente de su tremenda riqueza, orgullosa de su cultura y rebelde ante cualquier intento de rebajar sus derechos. María de los Ángeles fue un atajo para conocer de cerca el ideal de su padre, lo que fueron y significaron las juntas liberalistas, los centros andaluces, las acciones pro estatuto que no llegaron a buen fin porque lo impidió la guerra civil. El esfuerzo de María de los Ángeles acabó con más de 40 años de silencio injusto y cobarde impuesto en torno a la figura de su padre. Fue celosa para evitar cualquier manipulación interesada o partidaria, defendiendo siempre el interés superior de Andalucía. Desde la Junta promovimos la creación de la Fundación Blas Infante como instrumento para ayudar a ese empeño vital para una Andalucía que quería reencontrarse consigo misma. María de los Ángeles ha ejercido la presidencia de la Fundación hasta su muerte, en un admirable ejercicio de responsabilidad y entrega. Y aquí está el resultado de su mandato. He sentido profundamente la marcha de nuestra María de los Ángeles Infante. Imposible que su esfuerzo no fructifique. Ella se empeñó en que Andalucía tuviera como activo político histórico la figura de su padre. Y todos le estamos profundamente agradecidos. Siempre lo estaremos, siempre se lo deberemos, siempre en nuestra memoria.
A continuación toma la palabra don José María García León. Querido Javier, señoras y señores, la primera vez que yo conocí a María Ángeles Infante fue en 1987 en el Congreso de Granada. Y, como todos nosotros, yo había visto fotos, naturalmente en blanco y negro, de Blas Infante, un señor moreno. Y cuando vi a una señora atractiva, rubia y de piel muy blanca, aquello me chocó un poco, no me esperaba esa apariencia que no se correspondía, quizás por una mímesis involuntaria del que está acostumbrado a ver esas fotos en blanco y negro. Bajo esa apariencia, pues encontré a una mujer fuerte, tenaz, amable, educada, que nunca perdió la compostura y que por entonces ya llevaba 4 años al frente de la fundación. Una fundación que en aquel momento se creó también gracias a la ayuda de Rafael Escuredo como presidente de la Junta y de otro gran Rafael, el gaditano, el Rafael también Román, como consejero de Cultura. María Ángeles cogió la rienda de esa fundación y poco de empezar aquello, estábamos ya acabando la transición, todavía los historiadores y los politólogos no se ponen de acuerdo cuando acabó la transición, pero eran unos momentos muy curiosos porque estamos todos acostumbrados a oír hablar de Blas Infante ahora, pero por aquel entonces Blas Infante era prácticamente un desconocido, había que empezar de cero, con tenacidad, con paciencia, sin perder nunca un segundo de actividad. Empezó la noble, digna y nunca bien pagada actividad de esta fundación. Empezaron los congresos, las publicaciones, las visitas a Ronda, a Casares, a Coria, a Isla Cristina, y nos dimos cuenta de toda la inmensa labor que había que hacer para continuar el legado de Blas Infante y al mismo tiempo también proyectar todo eso a través de estas publicaciones, de estos congresos que yo a ustedes les digo. Era también momento, hay que decirlo, de una gran, como ya se ha comentado antes, de una gran eclosión, vamos a decir andalucista en un sentido amplio del término y también en un sentido político, todo hay que decirlo, y todo aquello directa o indirectamente acompañaba a enaltecer la figura de Blas Infante. Y además también hay que decir que por aquel entonces, al llegar yo a la fundación, en el año 91 me parece, fui elegido secretario, me acuerdo de 3 personas claves también a la hora de rememorar este pasado y de evocar la figura que ya no está entre nosotros, de María Ángeles, 3 personas que también ya no están entre nosotros y que por aquel entonces me causaron un gran impacto y que eran uña y carne con María Ángeles. Me refiero a un todoterreno, a un auténtico entusiasta de Blas Infante, como era el vicepresidente Pedro Ruiz Verdejo. Me refiero a un hombre que tenía una gran autoridad y un gran predicamento en todos los andaluces, como era Manuel Clavero Arévalo. Y me acuerdo también de un hombre que acercó el mundo de la historia, el mundo universitario, a proyectar la obra de Blas Infante, que era Juan Antonio Lacomba. Estos 3 hombres en aquel momento para mí fueron básicos, pilares básicos junto a otros, que lógicamente sería muy largo nombrar, pero como simplemente hablamos de nuestras experiencias más directas, son las que se me vienen ahora mismo a la memoria, y con todos aquellos María Ángeles echó a rodar con valor, porque no crean ustedes que era tan fácil, aunque ya le hemos dicho que eran momentos proclives a un andalucismo global, sin etiquetas, pero había que tener también valor, porque había una cierta reticencia, como la hay todavía hoy, a la figura de Blas Infante. María Ángeles, repito, con paciencia, pero también con tenacidad, supo sacar adelante a la fundación, que nunca o no siempre fue un camino de rosas, como se ha dicho. Hemos pasado también por momentos difíciles, por momentos de estrechez económica, pero María Ángeles nunca perdió esa tenacidad y siempre nos insufló ese saber estar y también esa mirada siempre al futuro para tener presente, con el futuro, tener presente siempre la fundación, que yo creo que vale la pena seguir luchando por ella, que vale la pena que todos sigamos embarcados en esta nave que tanto nos ilusiona, y creo que hoy más que nunca hace falta ese vector
que sirva para alumbrarnos todos en esa idea común de todos nosotros, en ese proyecto tan bonito que se llama Andalucía. Muchas gracias. Tiene la palabra don Manuel Hijano del Río. Buenas tardes. Allá por mediados de los años 80, yo estaba estudiando el cuarto curso de la licenciatura en Ciencias de la Educación, que hoy se llama Grado de Pedagogía. Tenía 23 años y votaba andalucista. Fruto de mi interés por Blas Infante, cayó en esos momentos en mis manos un artículo que se publicó en la prensa malagueña, escrito por Juan Antonio Lacomba, sobre los centros andaluces. En esa licenciatura, en el grado de Pedagogía, en la licenciatura de Ciencias de la Educación, había una asignatura, estudiábamos una asignatura que se llamaba Historia de la Educación en España, a cargo de la catedrática Mercedes Vico. A mí se me ocurrió hacer un trabajo de investigación que servía para aprobar la asignatura histórico-educativa sobre la labor cultural de estos centros andaluces. Primero pedí autorización a la catedrática, porque ese tema no lo estudiábamos en pedagogía, no lo estudiábamos en la universidad y no lo estudiábamos en esa asignatura, y me lo concedió sin ningún problema. Como yo partía de cero, de mi desconocimiento absoluto acerca de Blas Infante y de todo lo que era el andalucismo histórico, busqué el teléfono de María Ángeles Infante, el fijo, y la llamé. Ella enseguida me atendió afablemente y me orientó y me dio los teléfonos de personas como Juan Antonio Lacomba, Ruiz Lago, Pedro Ruiz Verdejo, Enrique Iniesta, que podrían dar respuesta a preguntas que, por ejemplo, que yo todavía no sé por qué, yo estaba obsesionado de por qué si los centros andaluces se cerraron en 1923 con la dictadura de Primo de Rivera o no se cerraron. Estaba obsesionado yo con eso, no sé por qué. Y de esa manera intenté pues profundizar, elaborar ese trabajo sobre los centros andaluces, que sirvió para, por un lado, aprobar la asignatura y, por otro lado, convertirla después en la tesina de licenciatura, memoria de licenciatura. A partir de ese primer encuentro llegaron los congresos sobre el andalucismo histórico y más momentos gracias a los cuales María Ángeles Infante insufló en mí, me inyectó en vena todo mi amor, mi dedicación al estudio del andalucismo histórico y de Blas Infante. Ella, con su enorme sencillez e inteligencia, supo dar forma a lo que representaba para Andalucía, de un modo sincero y honesto. Creo que no descubro nada nuevo al afirmar que su vida es un testimonio de valor, determinación y un amor incondicional por Andalucía. Ella era Infante, pero no solo era una de las hijas de Blas Infante. María Ángeles fue un ejemplo de inspiración andalucista por derecho propio. Mujer con conciencia andaluza, rebelde, luchadora y dignísima superviviente ante los grandes envites de la vida que tuvo que sufrir. Nada más y nada menos. Muchas gracias. Cuando hemos iniciado este acto, hemos tenido el placer de escuchar a un concertista de guitarra clásica que nos acompaña, Sergio Calero, y que ahora va a volver a deleitarnos con otra nueva pieza que se llama La venta sin patedín, de Juan Irena.
A continuación tiene la palabra don Isidoro Moreno Navarro. Querido Javier, querida María Ángeles, María del Mar, queridos miembros del patronato de nuestra fundación,
queridas amigas y amigos de nuestra fundación. Hoy hace 2 meses murió María de los Ángeles Infante, la presidenta de nuestra fundación. Fue no solo hija de don Blas, sino también su albacea. Y sobre todo, fue por sí misma una mujer de luz. Una mujer cuya vida estuvo cargada de dramatismo, pero también de entereza, entusiasmo y dignidad. Su padre fue asesinado cuando apenas había cumplido 6 años. Solo tenía 24 cuando falleció Angustia, su madre, y 36 cuando enviudó. Trabajó muy duramente para sacar adelante a sus 2 hijos y a su hija. Y esta, María, murió al cumplir los 40, cuando estaba consolidando su carrera de abogada. A pesar de estos golpes terribles que le dio la vida, María Ángeles plantó cara a esta, desarrollando una muy sólida cultura de la resistencia. La fuente de su fortaleza fue, yo no tengo duda, el tener muy claro un ideal permanente por el que luchar. El ideal de mantener vivo y transmitir el legado de su padre. Un ideal que hizo avanzar a través de esta fundación creada en 1983, durante las 4 décadas de su presidencia, un ideal que se concreta en 3 objetivos. El reconocimiento de la figura de Blas Infante, la profundización y difusión de su pensamiento y la aplicación de este pensamiento a la Andalucía actual. 3 objetivos siempre en un marco no negociable, el de la independencia de la Fundación respecto a partidos políticos e instituciones. Independencia que no ha significado ni significa aislamiento, sino colaboración libre y abierta en cuantas iniciativas se inscriban en alguna o en varios de estos 3 ejes. En el primero de ellos, el del reconocimiento, se avanzó con rapidez. De ser un desconocido, en pocos años Blas Infante pasó a ser definido como padre de la patria andaluza y a rotularse con su nombre plazas, calles, colegios, institutos y hasta paradas de metro. Pero este avance en el reconocimiento, que supuso también su conversión en símbolo, no fue acompañado de un avance paralelo en el conocimiento y difusión de su pensamiento. Y ello porque seguía y sigue siendo incómodo para la mayor parte de quienes él llamaba los políticos de oficio, al ser un pensamiento revolucionario y organizador del andalucismo. Y cito estas 2 cuestiones porque son las que están en la sentencia de su condena a muerte 4 años después de ser asesinado. Con sus modestos medios y para paliar este grave déficit, la Fundación, bajo la presidencia de María Ángeles, ha organizado 17 congresos y numerosos ciclos de conferencias, convocado un premio anual de investigación y editado numerosos libros, en los últimos años en fértil colaboración con la Fundación Centro de Estudios Andaluces. En este objetivo pienso que estamos en el buen camino, pero queda mucho por avanzar, sobre todo en la difusión. Y quizá tanto o más tenemos pendiente en el tercero, el de aplicar lo esencial del pensamiento infantiano a nuestro presente. Algo necesario porque aunque en muchas cosas nuestra realidad sea distinta a la que él vivió, Andalucía continúa siendo objeto del extractivismo económico, cultural y político y mantiene un papel dependiente y subordinado. Seguimos todavía muy lejos de esa Andalucía libre por la que Infante luchó y murió. Ya no contamos en el patronato con María Ángeles, tampoco con Pedro Ruiz Verdejo, ni con Manuel Clavero, Juan Antonio Lacomba, Salvador Tábora o Manuel Herrera. Todos se fueron, pero yo diría que todos hoy nos acompañan. Yo tuve la suerte de trabajar junto a ellos desde hace ya algo más de 25 años. Hoy, el mejor regalo que podemos hacer a esta andaluza de luz, a quien homenajeamos, es renovar nuestro compromiso con este triple objetivo y con la continuidad en la defensa de la independencia, que no equivale a neutralidad, de la Fundación. Y cuando pienso en María Ángeles, siempre me viene al recuerdo, porque parecen escritos para ella, los versos
de uno de nuestros más andaluces y a la vez más universales poetas, que blanda con las espigas, que dura con las espuelas. Muchas gracias. Ahora, a continuación toma la palabra María Jesús Naranjo Infante. María de los Ángeles. María Ángeles fue y era una mujer con entereza, con una entereza para afrontar la vida que le tocó vivir. Una vida con muchas vicisitudes y con mucha alegría. Le tocó ser una hija criada entre la alegría y la tristeza, educada solo por su madre y solo por el cariño de sus hermanos. Le tocó ser una esposa joven y feliz, que enviudó pronto y tuvo que tomar la rienda para ser el cabeza de familia en aquella época. Con esfuerzo, trabajo y tesón salió para adelante. Salió para adelante incluso haciéndose un nombre en su propia profesión. Le tocó ser una madre que creyó en las posibilidades de sus hijos y que les proporcionó esas situaciones más eficaces para que desarrollaran sus cualidades. Orgulloso de ello, siempre decía, es que a mis hijos yo le he dado la educación que se merecían. Y por desgracia también le tocó vivir uno de los peores acontecimientos para una madre, que es la muerte de su propia hija. A María Ángeles fue abuela, preocupada por el bienestar de sus nietos, como todas las abuelas, claro, siempre alerta. Pero la gracia que le caracterizaba hacía que esos momentos pasados con la familia fueran momentos inolvidables. Y debido a su alargada vida, pues afortunadamente también conocía a sus bisnietos. Pero María Ángeles era sobre todo una mujer muy femenina, elegante, con estilo y muy educada. Y cómo no evocar en estos momentos aquellos años de mi vida universitaria en el Palacio de San Telmo. Su casa siempre estuvo abierta, tanto para mi hermana, mi hermano, como para mí. Y bueno, no tenía más que atravesar el puente, porque era en la calle Asunción 45, claro. Pero de María Ángeles, lo que yo quiero resaltar sobre todo es aquellas palabras que me calaron profundamente. Y me calaron profundamente hasta el punto de que hoy procuro ser una mujer bien vestida, porque como maestra de educación física siempre he ido vestida muy deportivamente. Así que recuerdo aquellas palabras de a ver cómo vas a venir vestida, que la actúe en el Parlamento. Así que me puse un vestido de gasa, blanco y verde, que me había comprado para una boda. Y vi que era el agrado de María Ángeles, era el agrado de ella. Así que desde entonces siempre voy vestida de verde y blanco a todos los actos. Ese verde y blanco es la bandera verde y blanca, la que la familia hemos visto siempre en el chalet, en el recreo, en Dar Alfará, como le quieran llamar, ¿vale? En la casa de Coria, de Blas Infante. Pero es que María Ángeles llevaba la bandera izada en su corazón. Ella era también la bandera. Y ello le permitió ser una mujer con vocación andaluza. Y esa vocación andaluza la supo transmitir. Y la supo transmitir participando en aquellos momentos trascendentales del proceso autonómico, demandando con sentimiento andaluz esa identidad andaluza que su padre le legó, o difundiendo la memoria a través de la fundación, o acercando ese mensaje a distintos foros, asociaciones, instituciones, con una característica siempre desinteresadamente. Pero para mí, esa bandera izada en el corazón, que sabe y que supo transmitir María Ángeles, lo hizo porque sentía Andalucía. Para Blas Infante, Andalucía era ser y sentir.
y María Ángeles sentía Andalucía. Así que ella fue un símbolo para abrir la conciencia de nuevo al andalucismo. Había estado callado durante tantos años. Y creo que su siembra ha dado sus frutos. Así que, gracias, María Ángeles. Toma la palabra don Francisco Navarro Infante. Bueno, yo no iba a intervenir, pero no voy a hablar tampoco de los sentimientos andaluces de mi tía, porque ya lo ha hecho Isidoro, lo ha hecho todos los anteriores. Pero quiero recordar un poco a mi tía María Ángeles, en sus tiempos y la luchadora que era. María de los Ángeles Infante, para su sobrina Luisa Hermanita, para mí la Maura, una mujer muy luchadora, dentro y poder. Y me acuerdo cuando chico de que ella fue pionera en la conducción femenina. Era un tema para toda la gente de Coria de Puebla, una mujer que conducía, era mi tía María. Después pasó lo que pasó la terrible enfermedad de mi tío Curro, el gran comportamiento del cirujano don Pedro Orbé, que tuvo con mi tío, con mi tío Curro. Después yo tenía que ir a dormir al recreo para un poco aliviar las noches con los 3 chicos que tenía. Yo también era una mierda, pero vamos, ¿qué va a hacer? Y después siguió luchando, se vino a Sevilla con el tema de esto de la belleza, y ya porque yo creo que todo proyecto, para llevarlo a cabo, tiene que haber una persona que sea ideal para eso. Y entonces fue mi tía, que no tenía ni tiempo para hacer nada, que se metió en el lío de la fundación. ¿Por qué? Porque llevaba el pelo de mi abuelo. Y gracias a la estimable ayuda de su hijo Javier, que la llevaba a tantos sitios, pues llevó todo esto para adelante. Y es una persona que era maravillosa, para ordenarla, porque yo no sé de dónde sacaba tiempo para estar con el tema de la belleza, para estar en Barcelona, para estar en Bilbao, para estar aquí, no lo sé. Y solamente era eso, recordar con mucho cariño a mi tía María. Muchas gracias. Esta tarde hubiera querido estar, pero no ha podido estar con nosotros Manolo Pimentel, patrono también de la Fundación. Me ha delegado la palabra en el patrono Antonio Manuel Rodríguez Ramos. Así que yo me voy a saltar el orden alfabético, te voy a dar a ti la palabra y nos va a hablar en tu doble cualidad como portavoz de Manolo. Comenzaré leyendo el texto que nos ha enviado Manuel Pimentel Sire. Recordar a María de los Ángeles Infante es envolverse en su luz cálida y redentora. Generosa, sonriente, su bonomía nos unió a todos. Luchó por mantener vivo el recuerdo y el legado de su padre, abriendo sus brazos para acoger a todos los andaluces de buena fe y corazón. Hoy, el escudo, el himno, la autonomía y la bandera de Andalucía, así como el sentimiento andalucista, son herederos luminosos de la visión infantiana que María de los Ángeles supo abonar, defender y compartir desde nuestra querida fundación. Sentimos hondamente tu muerte, pero sigues con nosotros como este cariñoso y admirado homenaje consagra y certifica. Eres una de las grandes, tu obra permanece. Te quedamos agradecidos de corazón por tu vida y tu obra ejemplares y motivadoras. Abrazo fuerte, fuerte, desde esta Andalucía esencial que por siempre te acogerá en su seno. Qué trabajito nos está costando evocar la importancia y la vida tan intensa de María de los Ángeles. Ya se ha dicho que fue hija de su padre y demasiado pronto huérfana de su padre, que fue esposa de su marido y demasiado pronto
viuda de su marido y que fue madre de su hija, y demasiado pronto. No existe en el diccionario una palabra que defina el estado civil del padre o de la madre que pierde a un hijo o a una hija. Sin duda, por el inmenso dolor que eso provoca y que es incapaz de condensarlo una palabra sola. Igual que es imposible que condensemos en una sola palabra el inmenso vacío, la ausencia que ha provocado María Ángeles en el patronato, en vosotras, en vosotros y en Andalucía. A lo sumo, yo evocaría esa soleá que decía, le dijo a la lengua el suspiro, échate a buscar palabras que digan lo que yo digo. Pero también creo que cometeríamos un delito de alta traición si dijéramos que lo que define la vida, la importancia de María de los Ángeles es un suspiro. Todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Porque, como ya se ha dicho, María de los Ángeles fue una mujer de luz, fue una luciérnaga humana, fue un faro, fue una mujer valiente, rebelde, independiente. Eso no cabe en un suspiro. El problema es que no existe palabra para definirla, porque quizá la palabra sea ella misma. Por eso propongo que llamemos María de los Ángeles Infante a la reivindicación de la alegría para redimir los dolores de Andalucía. Que llamemos María de los Ángeles Infante a la alegría, que es esa palabra que su padre siempre escribía en mayúsculas, que bautizó el nombre de su casa y una de sus hijas. La alegría que se siente cuando se defiende la identidad, la rebeldía y la conciencia de Andalucía. Que llamemos María de los Ángeles Infante a la alegría que se siente cuando se ama a este pueblo como ella la ama. A continuación nos dirige la palabra Fuensanta Plata. Escribía Gabriela Mistral en su poema El placer de servir. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé quien aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Estos versos siempre me han evocado a la permanente e incansable actividad de María Ángeles para difundir el legado de Blas Infante. Ha sido constante su vocación de servicio a Andalucía para dar a conocer la vida, ideas y obras de su queridísimo padre. Con mucho corazón, pero también con gran sentido reivindicativo de la verdad histórica y de la justicia. Quienes la hemos conocido tenemos el privilegio de haber disfrutado de su palabra precisa y su mirada entrañable. Siempre acudió a donde fue llamada para difundir las ideas andalucistas, vestida de colores cuando la ocasión era festiva, en congresos, jornadas, conmemoraciones del nacimiento de su padre, actos culturales, premios, pero de luto o medio luto, siempre cada 10 de agosto, cuando asistía al aniversario del fusilamiento en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. María Ángeles irradiaba luz, la luz y la esperanza que le fueron arrebatadas a su padre y a Andalucía aquella triste madrugada de 1936. Afortunadamente, ella y su familia, arriesgando sus vidas, mantuvieron el legado material e inmaterial de Infante durante la larga noche del franquismo, para ponerlo íntegro a disposición del pueblo andaluz en los primeros momentos de la transición política. Habían matado a Blas Infante, al padre, al pensador, al revolucionario, al andalucista. Pero hoy podemos afirmar que al igual que a Lorca y a tantas otras personas imprescindibles, aquella horda fascista no lograron destruir ni sus obras, ni su memoria, ni la conciencia andalucista. Doy las gracias a María Ángeles, a su familia, por habernos devuelto intacta la luz y la esperanza
a cada uno, a cada una de los andaluces y andaluzas. Espero que seamos capaces de continuar el camino trazado con tanto esfuerzo para alcanzar la transformación de Andalucía en su propio y justo beneficio. Descansa en paz. Querida hermana, tu misión, tu servicio lo has cumplido con creces. ¡Viva Andalucía libre! Toma la palabra Pura Sánchez. Querida María de los Ángeles, solamente me dirigí a ti una vez. Al finalizar el acto en el que acababas de participar, me acerqué y te dije que era un honor conocerte. Me miraste y me sonreíste. Ese es el recuerdo más vivo que guardo de ti, tu sonrisa. Siempre he pensado que tenías que ser una mujer fuerte si eras capaz de sonreír así y a pesar de todo, como si nunca te hubieras cansado de esperar la alegría, que diría el poeta. A medida que te he ido conociendo, sobre todo a través de los ojos amorosos de tu hijo Javier, me he dado cuenta de tu temple para conjugar el punto justo de firmeza con la flexibilidad necesaria para no quebrarte. Ese debió de ser el equilibrio que encontraste para resistir la desaparición de los abrazos paternos, inexplicable a tus ojos de niña, mientras ingresaba en la peligrosa categoría de ser la hija de, en un tiempo en el que eso significaba una condena, un estigma, un señalamiento. Resistir para cuidar de tu propia familia, de tu madre envejecida por la pena y el desamparo, y resistir a tu propio desamparo de viuda prematura, al desamparo contra natura de la pérdida de tu hija. Cuando se presentó la oportunidad política, armaste un nuevo trabajo de resistencia, cuidando de esta fundación, preservando su independencia y su autonomía, una tarea impecable pero nada sencilla, mimando la memoria de tu padre, recorriendo Andalucía para que sus ideas no se agotaran con el viento de la desmemoria y el olvido. Y sin perder la sonrisa. Sin perder la sonrisa fuiste convirtiendo tus afanes diarios de supervivencia en afanes políticos, como una madre cualquiera de la Plaza de Mayo, con lluvia, frío o calor, contra la intemperie a la que condenaron la memoria de tu padre, contra el olvido al que condenaron sus ideales, contra el manto de silencio que aún hoy sigue cubriendo sus huesos. Con tu manera de hacer, diste un nuevo sentido a ser la hija de, una tradición en las mujeres de tu familia. Tu propia madre ya lo hizo, plantando flores para cegar una vereda, la que tu padre pisó por última vez cuando se lo llevaron de la Casa de la Alegría. Y tú lo hiciste creando el hueco de tu nombre en el calendario de las celebraciones, como una piedra indeleble en tu memoria. Como los rosales de Doña Angustias, tu sonrisa florecida es el símbolo de tu memoria tenaz y de tu empeño político por cuidar la vida y la memoria de los tuyos, con Andalucía como norte y como brújula de tus afanes. De ti hemos aprendido que la sonrisa, como las flores, puede florecer para cerrar el paso a los antiguos tanto como a los nuevos verdugos. Así quiero recordarte, María de los Ángeles, sonriendo, con la alegre tristeza del olivo y sin cansarte nunca de esperar la alegría. Tiene la palabra don Miguel Santiago Losada. Buenas tardes, Javier, María del Mar, patronos y patrones, amigos y amigas y familia de Blas Infante que estáis aquí.
Cuando hablo de mi padre, me salen las palabras, los sentimientos a borbotones. Siempre he dicho que, aunque no hubiese sido hija suya, le hubiese admirado intensamente, conociendo su vida, su forma de ser noble y abnegada, y esa preocupación constante por todos y por todo. Recordaba a María de los Ángeles en el año 1977, cuando aún estaba casi todo por hacer. Titánica fue su lucha para reivindicar el legado olvidado de Blas Infante durante la dictadura franquista. Al igual que su padre, nunca perdió la firmeza y el sentido de la responsabilidad ante las dificultades. Personalmente, no llegué a conocerla, pero admiro su vida, su lucha y su compromiso por Andalucía. Con tan solo 6 años se lo quitaron, no se lo quitaron. Ya sabes, padre, que nunca más volví a celebrar mi día, porque unos hombres de camisa azul y pantalón negro acabarían con la paz y la esperanza viva de nuestras vidas. A pesar de haber padecido desde tan pequeñita esta profunda herida en su alma, la presidenta de esta fundación demostró su máxima dignidad cuando llegó a decir que se perdona con mucho trabajo, aunque no se olvida. Cada 1 de noviembre ofreció un ramo de flores a todos los represaliados en la fosa común donde se encuentran los restos de su padre. Al grito de «Viva Andalucía libre» lo fusilaron, pero no la abatieron y humillaron. Ella recuperó su voz dormida, prestó la voz a las ideas y pensamientos escritos por su padre. Sus entrañas guardaban la más bella frase que recordaba de él: yo tengo clavada en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. Recorrió Andalucía desde Ayamonte a Almería para llevar el deseo de su padre y el suyo propio de unir a todas las personas andaluzas en una sola patria, en una sola matria. Como bien decía, nunca estuvo más alta la dignidad de Andalucía. En uno de esos viajes, en el Corral del Carbón de Granada, se le acercó un hombre de 45 años para que le firmase un libro sobre su padre. Usted firme el libro a mi hijo de 5 años. Yo me fui de Andalucía para buscarme la vida y trabajé de peón albañil, lo máximo a lo que podía aspirar un andaluz. Cuando leí el ideal andaluz me di cuenta de que los mejores nacen en Andalucía. Mi hijo de 5 años lo sabe ya. A los ignorantes que no conocen, no aman, no defienden, les recordó: mi padre sacó la carrera de Derecho en 2 años, excelente currículum, y las oposiciones a los 24. Hay que sentir Andalucía para ser por ella. María Ángeles fue una mujer con coraje, que sola, tras la muerte de su marido, levantó su casa. Fue una mujer que reivindicó la memoria del legado andalucista. Fue una mujer que no se vendió bajo ningún precio para preservar el legado de su padre y de esta fundación. Fue una mujer empoderada que vio cumplidos 2 de sus grandes sueños: la creación de la Fundación Blas Infante y el nombramiento de Blas Infante como padre de la patria andaluza. Sin padre no hay patria andaluza y sin madre no hay madre andaluza. Gracias por tu vida. A continuación, Sergio va a interpretar Paseo de la suite Platero y yo de Eduardo Sainz de la Maza. Interpretar la última pieza, quiero dar las gracias a la Fundación Blas Infante, a todos los presentes que estamos aquí, especialmente a Pura Sánchez, mi profesora cuando yo era adolescente en el Instituto Velázquez.
por contar conmigo para venir aquí y poder participar en este tan bonito del homenaje a María Ángeles y a la Fundación de la Patria Andaluza. Yo, como sevillano y andaluz, pues estoy muy orgulloso. La última pieza se llama Paseo. Está inspirada en los versos de Juan Ramón Jiménez, de Platero y yo, es uno de los buenos de Platero y yo, y es del compositor Eduardo Sáenz Lamarca. Las dos primeras piezas, la primera fue Dialogando, que está inspirada, de Daniel Fortea, está inspirada en un diálogo entre un padre y una hija, y la segunda es La ventana sin jardín, de Juan Arena, un compositor amigo mío de Jaén. Las tres piezas son de inspiración andaluza por compositor nacido en Andalucía o compositores fuera de Andalucía. Pero en cualquier caso, creo que hacen un homenaje estupendo para el día de hoy, sobre todo en nombre de María Ángeles. Muchas gracias. A continuación, y cerrando el acto, toma la palabra nuestro presidente, don Javier del Mas Infante. ¿Te oye? Antes que nada,
Muchas gracias, insisto más por vuestra asistencia. Y queridos patronos, el nivel que me habéis puesto me lo habéis dejado dificilito, ¿no? El tema lo tengo complicado, hará lo que se pueda. Bueno, yo quiero empezar recordando los maravillosos años de nuestra infancia en el recreo, como así conocíamos en el ámbito familiar a la Casa de la Alegría. La casa que nuestro abuelo mandó construir en Coria del Río, tras ser destinado a la notaría de esta localidad y de donde lo sacaron aquel fatídico 2 de agosto de 1936, para no volver nunca. Precisamente el día en que María de los Ángeles, la segunda de las hijas de Blas Infante, que aún no había cumplido 6 años, celebraba su onomástica acompañada de otros niños. A pesar de esa temprana edad, quedó marcada de por vida al ser testigo de excepción de la brutal agresión a su padre, y por ello no volvió nunca más a celebrar su onomástica el día 2 de agosto. Tras la muerte de la abuela Angustias, en 1954, quedan en el recreo 3 de sus hijos, María de los Ángeles, Blas y Alegría. Luisa, la hija mayor, años atrás había fijado su residencia en la Puebla del Río junto a su marido Francisco Navarro, y los 2 hijos del matrimonio que afortunadamente nos acompañan hoy aquí, María Luisa y Paco. Para que la casa y el resto de los terrenos que la circundaban tuviesen mayor protección, María de los Ángeles adelanta su boda con el industrial coreano Francisco del Mas, con lo que el nuevo matrimonio fija su residencia en el recreo, donde nacerán sus 3 hijos, Javier, Alejandro y María de los Ángeles. El domicilio familiar queda compartido con Luis Blas hasta su exilio voluntario en Ámsterdam en 1963 y Alegría, que en 1962 se establece en Lora del Río tras contraer matrimonio con Nicomedes Naranjo, unión de la que nacerán 3 hijos, Angustias, María Jesús y Estanislao, completando así los 8 nietos de Blas Infante y Angustias García Parias. Les puedo asegurar, como dije al principio de mi intervención, que aquellos años serían de una gran felicidad. No puedo olvidar la dedicación plena de Juana Rocha Villegas al mantenimiento de la casa y de Juan Bizcocho Hurtado, quien se encargaba de tener el resto de la finca como un auténtico vergel. Todos estos felicísimos años finalizan en el verano de 1967 con el prematuro fallecimiento de mi padre a los 41 años, tras penosa y muy cruel enfermedad, quedando María de los Ángeles viuda a los 36 años en una muy precaria situación económica, teniendo que abandonar el recreo para trasladarse a Sevilla a un modesto piso donde además tuvo que albergar a estudiantes que le pudiesen ayudar a mitigar la muy depauperada economía familiar. Igualmente, y por esta misma razón, comienza su actividad profesional como esteticista. Os puedo asegurar que nunca vi trabajar a nadie con tanta insistencia y tan afanosamente. Todas las horas eran pocas y con lo conseguido fruto de su esfuerzo logramos salir de aquel atolladero. Coincide su apogeo profesional, del que llegó a tener un gran prestigio y reconocimiento, con la recuperación del legado de la vida y de la obra de su padre, a partir de los primeros años 70, tras casi 40 años de silencio, desprecio y marginación, sobre todo sufridos por su viuda Angustias García Parias. La figura de Blas Infante empieza a interesar al pueblo andaluz, que mayoritariamente desconocía su obra de forma absoluta. Esta nueva realidad hace que María de los Ángeles compagine su actividad laboral con una gran dedicación a propagar el conocimiento de la figura y obra de su padre. Son constantes los viajes por toda Andalucía y casas de Andalucía en otras comunidades, para visitar centros culturales, asociaciones de vecinos, colegios, algún centro penitenciario y otras entidades para dar conferencias, inaugurar monumentos, calles, plazas y otros actos
para honrar la figura de su padre. A quien les habla le cupo el honor de ser su permanente acompañante en la mayoría de estas actividades. Debo confesar, sin sospechar, todo lo que junto a ella aprendí, hoy me sirve como presidente de esta fundación para continuar con esa labor de entrega iniciada por mi madre en busca de una Andalucía donde todos quepan y, por supuesto, ayudar en lo posible a que Blas Infante estuviera en el corazón de todos los andaluces. Siempre humana y generosa, debo recordar también su entrega ilimitada y su gran aportación a los grandes hitos que marcan el proceso autonómico andaluz. Recuerdo su gran emoción con la primera izada de la bandera andaluza en la portada de la antigua Feria de Muestras, creo recordar que era allá por 1975, también en el Ayuntamiento de Sevilla, allá por 1976. Su implicación, como ha quedado ya de manifiesto, en la manifestación del 4 de diciembre de 1977, su profunda indignación por los agravios sufridos en la campaña del referéndum del 28 de febrero de 1980, su no parar hasta haber aprobado el Estatuto de Autonomía para Andalucía en octubre de 1981, su ilusión desbordada en la constitución de la Fundación Blas Infante en enero de 1983 y finalmente en el reconocimiento de Blas Infante como padre de la patria andaluza en sesión plenaria del Parlamento de Andalucía el día 14 de abril de 1983. Un recorrido de esta mujer excepcional para la historia de Andalucía. Voy finalizando y tal como os he informado de las fatales consecuencias derivadas de las prematuras muertes de su padre y de su marido, todavía faltaba algo más en el devenir de la vida de esta mujer extraordinariamente fuerte. El 28 de junio de 2007 fallece su hija María de los Ángeles, la menor de sus hijos, tras una muy cruel enfermedad. Muchas gracias, Pedro, por tu asistencia. Estoy en condiciones de afirmar que junto a esta trágica desaparición y la venida a menos de su actividad profesional, a la que tanto amaba, jamás contempló el abandono de su trabajo y no cesó en él hasta que tuvo 85 años, marcando así el inicio de su declive físico y también personal, que concluyen con su muerte el pasado 4 de abril. Una vida, una educación, una honestidad, una forma de proceder, una coherencia, una generosidad y una nobleza muy difícil de repetir. Esta tarde, desde aquí, desde su fundación, le envío donde quiera que esté mi recuerdo más emocionado y el beso más fuerte de que soy capaz. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos el acto, no sin cantar todos juntos el himno de Andalucía. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra.
andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, alma de hombres les dimos. Libre, los pueblos y la humanidad. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! La señora está ocupada.